Buenas noches, amados hermanos, les bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado Tiempos de Espigar en la Iglesia de Cristo, el Nuevo Misterio de Ebenezer, aquí en la ciudad de Aloha. ¿Cómo está? Espero que todos se encuentren bien. Hermana María, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, es una bendición el poder estar aquí en este momento en el discipulado Tiempos de Espigar. La semana pasada nos estuvimos transmitiendo por situaciones de técnicas y también, ¿verdad?, de índole, ¿qué podríamos decir? Técnico, sí. Técnico, Sí. Básicamente. No pudimos Sí. estar con ustedes. Sí, amén. Algunos nos mandaron me mandaron algunos mensajitos Sí. que qué había pasado. Pues no todos estábamos bien, simplemente fue que algunos problemas técnicos que tuvimos con algunas de las cámaras. Sí. Y por eso no pudimos estar con ustedes, pero hoy hoy estamos aquí nuevamente por la gracia de Dios, estamos aquí conectados, invitándoles a usted que comparta esta transmisión si usted gusta, es un tema que vamos a estar compartiendo esta noche. Amén. Va a ser de mucha bendición, hermanos. Cada uno de ustedes, los que se conectan por estos medios digitales, sean todos bienvenidos a este discipulado Tiempos de Espigar de la Iglesia de Cristo el Renuevo en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Para los que por primera vez están conectando, quisiera darles una información extra. El número de la iglesia, si usted gusta llamar, puede llamar al 971-330-8787 y ahí puede también mandar sus sugerencias. Sí. O inclusive si tiene alguna necesidad o petición de oración, con mucho gusto vamos a estar tomando su petición y escribiéndola. Sí. Ayer tuvimos nuestra transmisión del servicio de oración y créame que cada vez que nosotros llevamos las peticiones de oración es de verdad que nos ponemos a meditar qué tanta necesidad hay en el pueblo de Dios, porque todos no estamos exentos de que nadie pase necesidad, pero qué hermoso es que cuando un pueblo se une en unidad y llevar las cargas los unos de los otros es una bendición gloriosa. Amén. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, no es un programa, es un discipulado y hemos estado trabajando en base a los temas que Dios nos está dando continuamente. No hemos terminado el otro tema, ¿verdad? Que es la unidad. Acuérdense que también estuvimos trabajando un poquito con respecto a la unidad, a los beneficios de la unidad, pero hoy quiero adelantarme un poquito para que usted y yo podamos trabajar en este tema. Mire, es importante ver la fidelidad de un hijo. Yo creo que nosotros por la gracia de Dios somos bendecidos porque de un modo o de otro Dios nos ha llamado a ser parte de esas filas que Él nos ha permitido tener y ser parte de lo que Él nos ha dado, de ser hijos. Pero no, hermanos, es que no es cualquier hijo, sino hijos fieles que necesitamos nosotros también crear en la familia de nosotros biológicamente hijos fieles y formar en la iglesia hijos fieles, hijos que amen a Dios, que realmente busquen agradar a Dios, a su Creador, en este caso nosotros agradar a nuestro Padre Celestial. Yo quiero comenzar con ustedes con este pensamiento y darle alguna definición de lo que es los hijos fieles. Mire, qué bonito es esto, poder empezar aquí. Antes de empezar, ¿por qué no oramos, hermana María, por favor? Me parece muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu mano de poder nos ha sostenido. Gracias. Te damos gracias por este momento, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres, Señor, en nosotros, Señor, el que dirige, Señor, esto, Padre. En el nombre de Jesús, pon las palabras en nuestros labios, Señor, y este tema que se va a estar transmitiendo, sí, Señor, que se va a estar dando, que sea tu Espíritu Santo el que nos vaya guiando, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya bendecimos este momento en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Saludamos a nuestros hermanos de TikTok. Dios me los bendiga, hermanos benditos. Aquí los hermanos de Facebook los saludamos. Qué bueno que se están conectando, Bien, vamos a dar alguna definición de lo que le platicaba a usted al principio, que es la fidelidad de un hijo. Y eso es bien bonito porque aquí encontramos varios conceptos de lo que nos ayudan a formar a hijos fieles. Por ejemplo, dice la fidelidad de un hijo.
se manifiesta en la obediencia. Miren, lo primero que tenemos que entender que un hijo fiel debe ser obediente, el respeto y el apoyo mutuo, valores que se pueden expresar a través de acciones diarias como el cuidado, la cooperación, la comunicación abierta. Mire, aunque implica una obligación de honra a lo largo a largo plazo. Aquí también tenemos esto, el respeto. Es un elemento central que contribuye a un ambiente familiar positivo y estable. Hermanos, es importante entender esto, cómo es que Dios en su bendita misericordia establece puntos básicos para ser hijos fieles al Señor. Uno de los principales, que yo creo que es el que vamos a estar a abundar esta tarde o esta noche, depende de donde usted nos esté mirando, es la obediencia. Quiero poner esta gráfica, si usted puede ahí ver esta gráfica. Espero que se vea la gráfica, tengo la pantalla atrás de nosotros, pero sí quiero ponerle aquí la formación de un hijo. Acuérdese que el tema es la fidelidad de un hijo, pero para llegar a ser fieles debemos de formarlos. Número uno, como lo que le puse aquí, la obediencia, que está en Efesios capítulo 6 en su verso 1. Es el primero. La comunicación, que está en primera de Juan 1:7, y también vemos el apoyo mutuo, que está en Hebreos 13:16. Está el otro, los valores, hermanos, son importantes estas situaciones, que están en Efesios 4:32, y también tenemos el cuidado, que está en Hebreos 12:15. También está el respeto, Romanos 12:10, y la cooperación, que está en Eclesiastés 4 del 9 al 10. Estos son los temas que son importantes que empecemos a analizar. Por eso los puse ahí en la pantalla para que usted los vaya viendo y usted vaya estudiándolos poco a poco conforme Dios le vaya dando a usted el conocimiento, ¿verdad? Pero hoy vamos a platicar de esto. Mire, ¿por qué no? Comenzamos, ya que tenemos un bonito tiempo. Esperemos en Dios que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Mire, expresiones de fidelidad. Número uno, la expresión de fidelidad conviene con la obediencia. Esto es el primer fundamento que necesitamos para formar hijos fieles. La obediencia. Obedecer a los padres es considerado justo y se vincula con las promesas de una vida larga y próspera. Eso es lo importante. Me interesó las últimas dos frases que habla el concepto, que dice una vida larga y próspera. ¿Qué es lo que provoca esto? Ahora véngase. Esto se extiende de, mire, honrarlos siempre. Eso es algo muy lindo. Y el otro es, incluso cuando los hijos son adultos, hermanos. Pero aquí hay una palabra que me quiero detener un poquito, que es extender. Mire, ¿qué es extender? Yo lo explicaba el día que me tocó predicar en casa, explicaba qué es extender. Y mire, yo le puse aquí una notita. Espero que usted la vea. Dice, extender es nataish, indica extender o, mire, alargar. Cuando nosotros somos hijos fieles y tenemos en nosotros la honra, mire lo que pasa. Hay una promesa de parte del Señor, que se nos alargan los días en la tierra. Una extensión de días. Entonces aquí la definición que le estoy poniendo aquí, alarga hacia afuera y hacia algo o alguien. Es así que Dios le dice a Moisés, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Qué lindo. Sí, amén. Qué lindo. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la obediencia no es fácil. No es fácil. Nosotros, mire, por la naturaleza hay que irnos al principio. Al principio. ¿Qué fue lo que pasó en el principio? Cuando Dios formó a Adán primero formó a Adán y después le dio vida a Eva. Y comienza algo muy bonito allí, dentro del jardín del Edén, no era fuera. Pero por la desobediencia hubieron consecuencias. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran seguido obedeciendo a Dios? No hubieran hecho lo que hicieron. ¿Cómo fuera el tiempo que estuvieron viviendo ahorita? Muy diferente. No hubiera habido diluvio.
Número uno, no hubiera habido diluvio. No hubiera habido Sodoma y Gomorra. Porque todo proviene de la desobediencia. Sí, De la desobediencia. del pecado, ¿verdad? Entonces, Dios lo primero que hace es que los arroja del huerto por la desobediencia. Y ahí comienza una nueva etapa en la creación de Dios. Algo que tal vez Dios lo había guardado para que no viéramos lo que iba a pasar. Quiero explicar esto. Cuando Dios le dice a Adán, o más bien a Eva, que de todo árbol puedan comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es porque sabía Dios que algo podría suceder. Y fue lo que realmente pasó. Conocieron, claro que sí conocieron, vino sobre ellos el conocimiento, pero ¿cuál conocimiento? Porque dice que les dijo del conocimiento del bien y el mal. Ahora, los dos conocimientos, yo pienso por lo que he leído y he visto, que se activaron. Entonces viene algo que se llama desobediencia. Amados, es que la desobediencia es algo con la que todos batallamos, todos. Perdóneme que lo metan en el, ¿cómo dice? En la olla, pero es que, hermanos, es muy notable. Nos repiten las cosas. Por ejemplo, desde la niñez comenzamos a batallar con la obediencia. Sí. Todo lo largo de nuestra vida la obediencia nos cuesta. Estamos en la niñez, no toques eso, mira esto, no hagas esto, no, y no, y no, y no. Y nosotros desobedientemente ahí vamos a hacer las cosas. Sí. Y nos dice, hermanos, es que esto viene brincando de generación en generación en generación. Por eso es que la obediencia es algo que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Y la Biblia nos abre el parámetro para poder entender la necesidad de volver a ser formados como al principio que éramos obedientes. Porque incluso, ¿por qué estamos aquí? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hicimos en la preexistencia? Según la palabra dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Perdón, fuimos predestinados antes de la formación del mundo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esto está aquí, hermana María? ¿Qué hizo en la preexistencia? Cuéntenos. Y eso, mira, la palabra también menciona que fuimos enseñados, ¿verdad? Por el Padre. Por el Padre, y que estuvimos en la escuela del Padre. Sí. Pero de alguna manera, ¿verdad? Digo, Sube tu micrófono. Que estuvimos en esa enseñanza que aprendimos, ¿verdad? En la preexistencia, porque si Él nos escogió antes de la fundación de este mundo, digo, Padre Celestial, algo haríamos nosotros. Sí, ¿verdad? es que se abre el panorama de una manera tan amplia, porque, hermanos, ¿por qué estamos aquí? O sea, bueno, vuelvo a la pregunta que le hacía a mi esposa. ¿Qué hicimos en la preexistencia? Según la Biblia, porque está en la Biblia, ¿por qué no buscas ese pasaje? En lo que yo sigo dándole introducción aquí. Ahora, déjeme entrar ya un poquito más al tema. La obediencia es el conocimiento de la autoridad de Dios, oiga, expresado a través del cumplimiento de sus mandatos y la sumisión a su voluntad por amor y fe. Que, hermanos, miren lo que estamos viendo en el diccionario. No es simplemente una observación legalista, sino una respuesta de gratitud que se surge de un corazón transformado por el Espíritu Santo, reflejado en el amor a Dios y al prójimo como mandamiento principal. Mire, hermano, la obediencia. Y aquí empezamos, porque vamos a empezar a ver cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿ya lo tienes ahí el versículo más? Todavía no, que mi esposa lo tiene, le doy más información. Sumisión y reconocimiento de la autoridad. Eso es lo primero que tenemos que entender, la sumisión y reconocimiento de autoridad. Quiero hacer aquí una pauta para decirle a usted que, hermanos, mire, la autoridad no se impone, se reconoce. Hay que reconocer la autoridad, porque, hermanos, cuando uno impone la autoridad no es bueno. Es mejor que te la reconozcan. ¿En base a qué? A la obediencia, Sí. Dice la palabra de Dios en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios,
Todo el que ha oído y aprendió del Padre viene a mí. Ok, pero el donde habla de la preexistencia. Oh. Ahí búscame ese versículo porque estamos platicando de eso también. Mire, implica entregar el propio querer para hacer la voluntad de Dios, reconociendo que Él tiene la autoridad sobre la vida del creyente. ¿Oyó eso? Dios tiene la autoridad sobre nosotros, porque Él es nuestro creador, Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Es la primera. La segunda, cumplimiento de los mandamientos. Oiga, esta es otra etapa. El cumplimiento de los mandamientos. Se trata mire, de seguir las enseñanzas de las Escrituras, específicamente la ley de Cristo que se resume en amar a Dios y al prójimo. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, de las enseñanzas, hermanos, tenemos que ir al principio. ¿En dónde? En Deuteronomio, donde nos habla de las enseñanzas, cómo están, cómo empieza todo esto, cómo dice el versículo. Sí, es en Efesios 1:4, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, pongo este versículo por lo que le mencionaba al principio, que nosotros, hermanos, antes de venir a este mundo, en la preexistencia, estábamos allá. Ahora la pregunta es, ¿por qué desobedecimos? Que el Señor, es un pensamiento mío, perdóneme, es un pensamiento mío, me echa que andar mi cabecita un poquito para poder ampliar un poquito más el tema, el concepto que estamos platicando de la obediencia. Porque, hermanos, allá arriba algo hicimos que Dios nos dio una oportunidad. Bueno, ¿te quieres redimir? Ok, está esta puerta. Y vamos a entrar más al contexto más adelantito porque está interesante todo esto. Déjeme darle un poquito más de datos información para que sigamos trabajando con la importancia de lo que es la formación de los hijos y el primer tema que sería la obediencia. Espero no hablar muy rápido, ¿verdad? Perdone, mi amado, si voy muy rápido, le pido una disculpa. Le voy a bajar revolución a mi boca y a mi cerebro un poquito. Bien, déjeme seguir entonces. Ya le mostré 2 etapas, déjeme darle otra. Expresiones de amor. Mire lo que dice esto. La obediencia no es solo un deber, sino una manifestación de amor hacia Jesús. La Biblia dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 14:15. Qué importante es esto. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Hay diferentes versiones que hablan, si obedeces, guarda mis mandamientos. Hablando de la obediencia. Sigo. Proceso transformador. Ahora fíjese esto, porque ya vamos subiendo, vamos en escala. Es un proceso en el que el Espíritu de Dios transforma el corazón, lo que lleva a actuar de manera diferente y a encontrar deleite en lo que agrada a Dios. Mire, hermanos, digo yo, a Dios le agrada nuestra obediencia, mis amados. Dios le agrada cuando usted y yo somos obedientes a sus mandamientos, ordenanzas, estatutos y leyes. Amén. Es algo tan lindo cuando Él ve y se agrada de nuestra obediencia. Por eso, mire lo que dice este versículo, hablando de nuestro Padre, nuestro Creador, hacia sus hijos. Dice la palabra en Efesios 6:1, ¿lo tienes ahí? Déjame ver. Hijos, mire cómo dice, cómo da un mandamiento, porque cuando habla Él nos está dando un mandamiento. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Mire, hermanos. Sí. Amén. Qué tremendo esta palabra. Póngase a pensar hijos, mire cómo Pablo en este momento, Pablo nos recuerda, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué menciona en el Señor? Digo, ¿por qué menciona en el Señor?
Porque dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. En el Señor, yo creo que porque ya hay un conocimiento de Exactamente. parte del Señor, que ya no es una ignorancia. Ya no, exactamente. Entonces ahí es realmente que no, un hijo no puede decir, es que tú no me enseñaste. No, porque fuimos enseñados en la escuela del Padre. Entonces, de alguna manera, nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Nos tenemos nuestros hijos y les enseñamos el camino del Señor, ¿verdad? Y pues sabemos que ellos van a crecer, van a tomar sus propias decisiones, pero que el temor del Señor siempre está en sus corazones, porque Exacto. Mientras están bajo nuestro techo, siempre ahora sí que nuestro deber delante del Señor es instruirlos y enseñarlos a temer a Dios. A temer a Dios. A que sean fieles a Dios, ¿verdad? Sí, porque la fidelidad es obediencia, sometimiento, pero no de temor, sino por amor. Sigo con el versículo 2. Fíjese, porque ya empezamos aquí a entrar un poquito más de lleno. Honra a tus padres y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Padre bendito, mire este versículo. Después de que nos dice, obedece a vuestros padres en el Señor, nos habla y nos dice, bueno, ahora que ya sabes obedecer, ahora te voy a dar otro mandato. Honra a tus padres. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo 2025, este mandamiento que Dios que nos manda por medio del apóstol Pablo, lo hemos hecho como queremos, perdónenme, hermano, si piso callo, como queremos. Porque ahora, ¿quién de nosotros, amados, honramos a nuestros padres? Todo lo contrario, estamos resentidos con nuestros padres. Sí. Tenemos conflictos familiares y sobre todo con las cabezas sacerdotales que son nuestros padres. Los culpamos que no estuvieron con nosotros tal vez cuando éramos niños. Y nos hemos hecho un poquito egoístas, porque me pongo en el papel de hijo. Tal vez yo hubiese querido que mi padre hubiera jugado conmigo fútbol, me hubiera enseñado a jugar a bicicleta, me hubiera enseñado cosas de niños. Pero tal vez no estuvo conmigo porque él tenía una responsabilidad sobre su espalda de traer los alimentos a casa. Amén. Y más cuando la familia es numerosa. Desde que sale el sol hasta que anochece, él llegaba a casa. Sí. Pero a veces nos volvemos hasta egoístas en ese aspecto. Sí, fíjate que todo eso que mencionas, bueno, respecto a que no tuvieron un tiempo, en el caso de otras personas podrían decir, pero a veces ni eso, muchas veces, porque no había es más, no tuvimos un abrazo de un padre o que hubiera esa cercanía de un hijo a un padre o de un padre a un hijo. No hubo, ¿verdad? Como que no hubo esa relación, se podría decir. Entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué fueron así? Porque fueron enseñados así, fueron criados así, no nos transmitieron eso a nosotros. Entonces, muchas veces ya en el camino del Señor nosotros tenemos que perdonar y también pedir a Dios perdón, ¿verdad? Porque muchas veces pues no, yo lo digo en mi caso personal y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Los que fueron mis padres, en este caso siempre los bendije y en lo que pude en mi vida siempre los honré. Sí, como yo no estaba en el Señor, sí tuve como cualquier niño las desobediencias que se dieron, pero ya en el Señor ya creo que ya debería de ser diferente en nosotros, digo yo, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero sí, algunos no tuvimos ese afecto de padre a hijo. Entonces, no queremos venir, por eso dice la palabra que nos despojemos de la vana manera, para que podamos de esa manera poder transmitir a nuestros hijos una herencia, ¿verdad? Una herencia espiritual que vaya al acorde con lo que dice la palabra, para que cuando ellos sean padres transmitan eso. Porque nosotros no podemos traer patrones de vida de lo que nos dieron nuestros padres. Ahora nosotros en el Señor estamos en una nueva vida, como dice, una nueva creación somos. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. La fidelidad se tiene que ir formando en nosotros conforme nosotros estamos recibiendo el conocimiento de la palabra.
porque entonces ¿de qué manera podemos instruir a nuestros hijos y decirles que sean fieles si a nosotros nos ven siendo infieles? Desobedientes, obviamente. Ajá, desobedientes. Sí, porque, bueno, es que ahí entramos a muchas cosas. Sí. Mire, por ejemplo, lo que mi esposa, hermana María, estaba diciendo. Si nosotros no cambiamos nuestras actitudes ahorita presente, nos va a pasar factura a futuro. ¿En quién? En nuestras generaciones. Ya lo vimos con nuestras generaciones paternas, abuelos paternos de generaciones atrás. La forma que ellos vivieron y educaron fue una. Pero ahora nosotros estamos en Cristo y nuevas criaturas somos. Ahora nosotros depende si queremos cambiar ese ciclo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Entonces tenemos que comenzar con lo nuevo de Dios. Aleluya. A renovar número uno, renovar nuestra mente. Gloria a Dios. Y empezar una vida nueva en el Señor, una renovación de nuestra vida. Por eso que cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos, nuevo comienzo, nuevo tiempo. Entonces tenemos que empezar nuevamente a cambiar el chip, a cambiar la forma de pensar de que fuimos nosotros educados. Por eso que dice en Roma, ¿cómo se llama? No sé si hay primera de Pedro. Ay, sí, primera de Pedro. Que tenemos que tener una renovación de nuestra mente. Amén. Una renovación, un cambio de mente. O sea, es tan importante esto porque, hermanos, mire lo que estamos tocando, la obediencia. Entonces, si nosotros cambiamos y logramos entender esto que Dios nos está dando a entender esta noche, valga la redundancia, de cambiar nuestra forma de pensar y empezar a alimentar la obediencia a Dios, esta nueva generación que viene, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, van a ser receptibles a la obediencia de Dios. Ya no van a batallar como tú y yo hemos batallado de atrás y hemos venido batallando para poder obedecer a Dios. Fíjate que este pasaje que voy a leer está en Efesios 4:23. Ajá. Y dice la palabra, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Mira. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas de Dios que Dios ha vuelto a crear. O sea, un nuevo inicio. Exacto, es lo que mencionabas, Sí, porque en Dios todas las cosas son nuevas. Por eso es que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios y como ya teniendo el conocimiento del Señor, que en nuestra generación vaya haciendo cambio. Vaya haciendo cambio. Porque ahorita con estas influencias del mundo y todas esas cosas, están tan propensos a que nuestros hijos de la noche a la mañana, se podría decir así, si no ponemos atención, en que cambien, en cambiar, ¿cómo explicarles? Sí, la manera de decir así, de comportarse. Exactamente. La manera incluso que les pueden transmitir por medio de las redes sociales, que uno tiene que tener mucho cuidado porque también, ¿verdad? De lo que uno se alimenta viendo, porque acuérdese que los ojos también son ventanas. Y mira, estamos empezando, por eso es que este versículo, mis amados, nos metió a esta nueva ventana, a esta nueva puerta que se acaba de abrir. Dice el versículo 2, honra a tus padres y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y mire la promesa que hay, que es el primer mandamiento con promesa. O sea que aquí hay una promesa, aquí hay una bendición que nosotros debemos de ponerle atención. Porque Dios nos habla de una honra, así como honramos a Dios. Mire, hay un versículo que está en Zacarías. No, perdóneme por los libros que estoy mencionando. Pero dice, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Hablando en la figura paterna. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Reclamándole al pueblo. Entonces, si Dios nos habla de una honra, de que honremos a Dios, primeramente a Dios y después honrar a nuestros padres, hay una promesa en este versículo. Sí, es en Malaquías. Malaquías 1, 6 al 8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Hermanos, mire qué tremendo lo que Dios nos está hablando. Si yo soy tu padre, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está dónde está mis estatutos, lo que te he enseñado? Ahora, fíjese lo que dice el versículo 3, porque todavía tenemos un poquito más de parque. El versículo 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Oiga, larga vida sobre la tierra. Tal vez no podamos ver las riquezas como algunos quisiéramos verlas, pero hermano, ¿qué más riquezas podemos tener que Dios se apiade y te extienda los años de vida en la tierra? Qué tremendo. O sea, es una bendición que Dios cada día se manifieste en tu vida y te llene tus pulmones de aire, que puedas levantarte y ver ese día, ese amanecer tan hermoso. ¿Por qué? Porque estás honrando en vida y en vista a tus padres. Y cada día que tú los honras, Dios te va extendiendo los días aquí en la tierra. Qué tremendo lo que me dice. Es una bendición. Por eso nosotros debemos de renovar nuestra mentalidad, no como la teníamos en el mundo, sino como Dios la está formando en este tiempo que estamos en él. Y cabe recalcar que aquí el que tenga a su papá y a su mamá, ¿verdad? Un consejito, honre a sus padres, Sí, honrelos sí. mientras estén con vida, honre su memoria también, porque verdad, pues sabemos que, verdad, siempre fueron padres que nos instruyeron, que nos enseñaron, y a los que no los tenemos, pues solamente, verdad, pues ahora sí que hemos recordado esos momentos hermosos, pero mientras tenemos en casa a una autoridad, tenemos que respetar y honrar, ¿verdad? Exactamente, siempre honrar. Por eso le hablaba de lo material. ¿Por qué? Porque hermanos, nosotros no todo lo podemos ver con lo material. Sí. Estaba viendo hace tiempo un libro, no recuerdo cómo era el título, pero decía que el dinero era, ¿cómo? Es una palabra fuerte. Decía, el dinero hablaba del diablo. No maldice, no recuerdo cómo es que decía exactamente, pero decía que el diablo lo manipulaba. Y recordemos ese versículo que dice que, ¿cómo dice? Habla del corazón, era el dinero. Dejen recordarme cómo dice. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Exacto. Entonces nosotros, hermanos, no podemos, hermanos, no podemos amar o querer mucho más el dinero que a Dios o a nuestros padres. Claro que es una herramienta con la que podemos manejarnos, pero hermanos, hay una frase que nos dijo creo que el apóstol Germán la menciona, que el dinero en la cartera es una necesidad, pero en el corazón es una maldición. Entonces no podemos amar. Entonces nosotros debemos de usar a veces los recursos para poder bendecir a aquellos que nos rodean. En este caso, en una parte para honrar a nuestros padres. Y para eso le tengo un versículo. Véngase conmigo, 1 Samuel capítulo 15, en su verso 22. Y dice Samuel, y Samuel dijo, perdone usted, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Mire, hermanos, menciona Samuel holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Es una pregunta. O sea, se complace el Señor que tú tengas esto y esto, pero si no le obedeces, ¿cómo? ¿Para qué? Entonces poner parámetro. Y fíjate que el pasaje menciona una complacencia, como dando a entender el agrado que le podemos dar a Dios con la obediencia más que los sacrificios y los holocaustos, ¿verdad? Exacto. Por eso sigue más abajito y dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Oiga, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos benditos, dos cosas que hay que aprender aquí hoy esta noche. El
obedecer y el poner atención. Poner atención, exacto. El estar atentos a lo que Dios nos habla. Qué tremendo. Porque, mire, aquí hago un paréntesis. Fíjese que hay algo que muchas veces pasa. Y eso lo podemos ver en muchos lugares. Cuando termina la alabanza, hay un movimiento en las iglesias. Bajan. Y cuando comienza la palabra, hermanos, van llegando, uno por uno van llegando. Y cuando está la palabra en su pleno jugo, yo no entiendo, perdóneme, amado, perdóneme, pido disculpas por mi ignorancia, tal vez estén enfermos o algo, pero comienza un desfile de hermanos saliendo, y van, y vienen, y van, y vienen. Entonces, no hay perdóneme, vuelvo a repetir si pido el callo, ¿verdad? Pero debe de haber esa constancia de que cuando usted se siente ahí hasta que termine. ¿Sabe por qué? Porque es importante poner atención a la palabra de Dios, Sí, amén. a lo que el Señor ha puesto en el corazón del ministro que le está a usted en ese momento, valga la redundancia, ministrando la palabra. Amén, amén. Entonces, hermanos, incluso se ve mal que uno esté entrando y saliendo. No, mis amados. Tengamos eso en mente, porque, hermanos, cuando usted vaya a la iglesia, vaya a lo que tiene que hacer, y cuando usted entre, vaya y ponga atención a lo que viene, porque es palabra del Señor. Sí, amén. No se distraiga, ponga atención. Yo en casa a los hermanos les digo, tráigase su libreta, tráigase su Biblia y esté haciendo sus anotaciones. Siempre les recomiendo a los de la alabanza, siéntense hasta adelante para que no los estén interrumpiendo los que están atrás. Con esto no quiero decir que los que están atrás no ponen atención, no, sino que a veces hay distracciones que te quitan de lo que está predicando el ministro o algo. Entonces, pongamos atención, porque, hermanos, mire, ¿qué es esto? El prestar atención. Sí. Es un factor tan importante, porque después de aquí viene lo que le voy a decir, que está en Juan 14:23. Mire cómo dice Juan 14:23. Si ya pusimos atención, ahora véngase conmigo. Respondiendo Jesús, el que me ama, mire, obedece mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es una versión que es la RBR 2020, y en muchas versiones dice si obedeces. Aquí dice obedeces, pero ahí dice el que ama mi palabra. Algunas versiones dicen mi palabra, pero aquí dice obediencia. Y le tengo otro versículo para que también usted lo tenga ahí, que es este. Y esta es la versión TNM 2019, y es Juan 15:10. Sí. ¿Cómo dice ahí, hija? Bueno, tú tienes la anterior, ¿verdad? Que Sí. dice 14:23 de Juan. No, yo tengo la NTV. ¿Cómo dice? Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Imagínate, todos los que me aman. Sí. Wow, tremendo. Pero fíjate esta versión que tengo aquí. Si obedeces mis mandamientos, oiga, hermanos, ¿por qué Dios nos habla por mandamientos? Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Ay, bendito Dios. Pero fíjate que aquí entramos a un verso que estaba pensando, qué bueno que lo puse aquí, que está en Deuteronomio capítulo 28, porque estamos hablando de la obediencia. Ahora, cuando analizamos estos dos versículos que nos hablan de los mandamientos, hermanos, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Los mandamientos del Padre, los 10 mandamientos. Los mandamientos del Hijo. ¿Cuál es uno de ellos? Cuando dice, os digo, que está escrito, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Pero yo os digo,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire ese mandamiento del Hijo. Sí. Un mandamiento de amor a nuestros semejantes. O sea, ahí tenemos que poner, ahora sí que las barbas en remojar, porque si queremos obedecer a Jesús, hay un mandamiento del Hijo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Y ahí nosotros es donde muchas veces nosotros nos equivocamos y nos cuesta tanto obedecer ese mandamiento. Porque ahí donde, hermanos, nos meten a todos en el costal. Sí, definitivamente. Pregunto, amar, yo amo a mi esposa, pues lógicamente que es mi esposa y la amo. Pero si no fuera ella mi esposa, ¿cómo podría yo expresar mis sentimientos de hermandad? Óigame bien, con oídos circuncidados, sí, de hermandad de espíritu, como mi hermana en ese espíritu. Y se tiene que pasar una prueba. Ay, para Señor, que podamos comprobar qué hay en nuestro corazón. Porque si Dios permite que pase algo, voy a dar un ejemplo básico, que alguien nos haga un daño. Híjole. O le hace un daño a tu familia. Y lo primero que viene es la rencilla, el rencor, la falta de perdón, incluso hasta el odio. Pero cuando viene una situación así, recuerdo de una hermana hace 30 años, ¿cómo me acuerdo? Y era su propia suegra. Y ella decía, es que como que el Señor me está probando, me dijo, me está probando cómo está mi amor. Dice, y ella me lo contó así, sentí que de parte de ella le afectó muchas cosas que le hizo, ¿verdad? Y dijo ella, ¿sabes lo que hice? Fui y doblé rodillas ante el Señor y le dije, Señor, quiero sentir como tú sentirías. Uy. Quiero ver como tú ves, para que yo la pueda amar y la pueda perdonar. Y dice que todo el tiempo era su plegaria delante de Dios eso, hasta que ella pudo, ahora sí que hasta que el Señor le cambió todo eso dentro de su corazón. Es que y por eso te digo, es difícil muchas veces. Exactamente. Porque en el momento es que si uno no tiene, ¿verdad? El dominio propio, incluso podemos decir malas palabras. Se pueden salir malas palabras. Se le puede salir el otro yo, el viejo hombre, pues. Sí, y es que me quedé pensando, fíjate que me quedé pensando porque hay muchas figuras en la Biblia que te pones a pensar qué pasaría. Por ejemplo, qué pasó en la cabecita de Job. Job pasó una prueba pero tan difícil que en el primer día cuando sale el diablo y va a tocarlo a él, va a tocarle a su puerta, dice que lo que sucedió fue que primeramente mató a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos. O sea, solamente quedaba una persona para darle el mensaje. Pregunto, ¿cómo él podría manifestar el amor? O sea, el mandamiento, estamos hablando de un mandamiento, hablamos del mandamiento del Padre. En este caso, yo pienso a mi forma de ver y todo, yo pienso que Job cumplió un mandamiento muy importante, que es amar a Dios, porque él no dijo nada en contra de Dios, sino todo lo contrario. Él decía, ¿aquí acaso solamente las buenas bendiciones voy a recibir del Señor? No, también voy a recibir las cosas. También dijo, Jehová dio y que Jehová quitó. Pero cuando vamos al mandamiento del Hijo, ya nos metemos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. O sea, más ejemplo, más palpable, podemos escudriñar y encontrar otro más. Pero me vino a la mente porque cuando llegó el hijo pródigo, después de venir de su prueba, el hijo mayor se puso a discutir con su papá. Sí. Reclamándole que por qué iba a matar el becerro más grande. Si él ha estado todo el tiempo, mira, prácticamente le dijo, mira papá, yo no te hice nada, yo he estado contigo todo el tiempo, te he amado, te he respetado, te he honrado, ¿por qué ahora tú no me dejas ni siquiera un cabrito con mis amigos? Mas sin embargo a mi hermano, que te pidió la herencia, que se fue, que la malgastó, hizo lo que quiso, ¿y cómo es que a él lo tratas mejor que a mí?
O sea, ¿dónde quedó el amor de hermandad? ¿Dónde quedó el mandamiento del Hijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, fíjate que ahorita se me viene a la mente eso, que cuando nosotros nos creemos que estamos creyendo que somos bien fieles Ay, o bien sí, obedientes, tiene que pasar algo para que realmente nos prueben el amor a todo lo que sí. nosotros creemos que profesamos. Y yo pienso que en el caso del hermano del hijo pródigo, Es que en hay ese que poner momento lupa. él le dijo que, como dice, que Sí, me imagino que en ese momento, diciéndole al padre, yo he estado contigo en todo esto, que aquí, que allá, pero le faltaba algo, ¿verdad? sí, Ahí le sí. faltaba la misericordia, El porque amor, el amor y la sí. misericordia, porque realmente uno tiene que tener compasión, no lástima. A veces se confunde lástima con compasión. Tenemos que tener compasión de los demás, porque Sí. muchas veces, en el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Tomó decisiones, las cuales, ¿verdad? Pues lo llevaron a un Un arrepentimiento arrepentimiento, pero más a futuro. más a futuro, Sí, exactamente. después de su prueba. Pero fíjese este verso, mis amados, híjole, el tiempo cómo corre. Mire este versículo que le traigo aquí, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Mire cómo comienza, dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Mire, hermano, qué interesante cómo comienza a relatar este versículo, este verso. Y sucederá que si obedeces diligentemente, no, ¿cómo le explicaré? No en pedacitos o no en pautas, no, diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Oiga la recompensa que trae el poder obedecer a Dios. Sí, fíjate que ese versículo en esa versión dice si obedeces, en la RBR dice si oyeres. Entonces muchas veces, Oh, eh, si oyeres atentamente atentamente, la voz, mira entonces qué el que interesante. escucha atentamente la voz, va a obedecer, porque la está poniendo atención, está entendiendo, está Ujú. comprendiendo lo que está diciendo, por consiguiente, pues va a obedecer lo que el Señor dice. Y dice el versículo que sigue. Y Ujú. todas estas bendiciones, Visiones. oiga hermano, vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Le dejo lo que sigue más abajo para que usted vea cuáles bendiciones nos van a alcanzar si logramos entender la obediencia a Dios. Le digo esto porque, hermanos, nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Cuesta mucho. Y ahora que ya se acerca el Jingle Bell, ya se oyen las campanitas por ahí, para usted que sabe a qué me estoy refiriendo, hermanos, yo con todo respeto, con mucho respeto, hermanos, pues nosotros no celebramos esas fiestas navideñas por la gracia de Dios. Ya Dios nos quitó ese velo, pero hermanos, mire, si obedecemos a Dios, hay tantas cosas que necesitamos nosotros ir limpiando en esta oportunidad que Dios nos da como como nuevas criaturas de Él, como nuevos hijos de Él. Porque acuérdense, somos adoptados, estamos añadidos a la vid verdadera que es Aleluya, Cristo. gloria a Dios. Ahora viene la segunda etapa, ir despojándonos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, ir abandonando muchas costumbres que hemos traído de generación en generación, que hemos ido practicando, que ni siquiera las entendemos, pero porque la familia las hace, nosotros las hacemos. Sí. No, hermanos, porque a veces, mire, por eso el pueblo se desvía por falta de conocimiento. Amén, amén. Aquí yo diría, la familia se desvía por falta de conocimiento. El sacerdote se desvía por falta de conocimiento. Sí. El cabeza de hogar se desvía por falta de conocimiento. Pero ahora que estamos en la faceta nueva en Cristo Jesús, hermanos, es tiempo de comenzar a mover aquellas cosas que no nos traen ningún beneficio, sino todo lo contrario, y empezar a poner mire, la cultura del reino en casa, a traer la cultura del reino, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Mire, hermanos, hay tantas cosas que tenemos que empezar ya a cambiar hábitos de vida.
empezar a cambiar nuestros hábitos de vida. Uno de ellos, mire, o la oración. La oración, un hábito, una cultura del reino, traerla aquí a la tierra y que se le haga a usted un hábito. La oración, la intercesión, eso es un hábito. Vuelvo al principio, a la obediencia. Sí. Porque, hermanos, tantas cosas Sí. que tenemos que ir renovando nuestra mente. Por eso vuelvo a lo que le mencionamos hace rato. Una mente en Cristo, mire, una renovación de nuestra mente, y vamos a empezar a cambiar muchos chips que por ahí tenemos, que hay que irlos quitando y meter costumbres del reino. Fíjate que este pasaje, ¿verdad? Cuando dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, esta es una parte, es algo que está diciendo, son bendiciones condicionadas, porque está diciendo, si oyeres. Sí oyeres. O sea, hay bendiciones que por hijos y por herencia nos dan a nosotros, pero hay bendiciones que realmente aquí no las da el Señor, acondicionadas. Que, o sea, como decir, tienen una condición. Si oímos la voz. Si oyeres la voz del Señor. Entonces, definitivamente, prestar atención es de sabios, ¿verdad? Sí, es interesante, porque mire cómo comienza el versículo. Le voy a leer algunas de estas bendiciones, pero note el orden, por favor, note el orden. Es importante ver el orden. Bendito serás en tu ciudad. Oiga, bendito serás en tu ciudad. No sé en qué ciudad usted vive, pero si obedecemos al Señor, vamos a ser bendecidos en la ciudad que estamos. A pesar de cualquier circunstancia. Pesar de cualquier, ¿por qué no le lees, mamá, por favor? Sí, dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Oiga. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto hijos. De tu tierra. Oiga, la semilla. El fruto de tus bestias. Oiga, hermano. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Espérame, porque aquí habla, mire, bendito serás en el campo. Y hablando del diezmo y la ofrenda, hermanos, cuando honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no te va a hacer falta, vas a ser bendito, vas a ser bendecido, no te va a hacer falta. Por eso, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de llevar sus ofrendas a donde se congrega o sus diezmos, délo con todo corazón. ¿Por qué? Porque usted está honrando a su Creador, al Padre. Es parte de la honra. Amén. Y la adoración a Dios. Exacto, ¿verdad? Seguimos. Sí, dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Mira qué tremendo. Y continuó. Sí. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición Santo sobre Dios. tus graneros y sobre todo aquellos en que pusieras tu mano. O sea que la obra de nuestras manos va a ser bendita. Va a ser bendita. Todo lo que tocamos será prosperado. Gloria Hermanos, al Señor. ¿y cuál es la puerta? La obediencia. Esa es la puerta. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito, es que si usted mira todo eso, pero mire, por eso yo aquí le puse algo ya para ir bajando, le puse una foto ahí. Mire, las consecuencias de la desobediencia. Padre bendito. Qué bonito todo, ¿verdad? Esto de Sí, las bendiciones. El Señor te está bendiciendo, te está dando. Pero siempre nos da también en la otra. Sí. Pero fíjese, si no obedeces, mire, por ejemplo, si usted decide no obedecer al Señor, Dios no tiene problema con que usted no lo obedezca. Definitivamente, porque nos da la opción, nos dio libre albedrío para quererle y amarle, nos dio libre albedrío para aceptarle o no aceptarle. Pero mire cómo dice aquí, Deuteronomio 28:15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, mire cómo dice ahí, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas, oiga hermano, es que aquí ya se pone difícil, todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué tal, si no obedecemos? Hermanos, con esto voy bajando. Por eso a veces nosotros pienso, yo lo digo por mí mismo, eso es un pensamiento mío. Por eso a veces nos pasan cosas por no obedecer al Señor.
por no ponerlo en primer lugar, por no pedirle su opinión, por no orar antes de cerrar Pero un qué bueno trato. que nos pasan, porque hasta en eso, ¿verdad? Yo creo que hay que darle gracias a Dios para que Dios nos habla. No es que Dios sea un Dios que nos castigue, sino que nos hace abrir nuestros ojos Claro. por nuestros propios actos de desobedecer, y no por meter temor, porque escucho a veces algunos comentarios que muchas veces dicen, es que no metan temor, porque dicen que si no obedecen a Dios, le va a pasar esto, no es que lo estamos diciendo nosotros, sino que la palabra misma, ella misma se explica y ella misma lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de que Dios abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos e iluminados para entender la voluntad del Señor. Por eso, ¿cómo comienza el versículo 15? Póngale atención al versículo 15, porque aquí se abre el panorama aún más. Dice, pero sucederá. Pero según la versión que yo estoy leyendo en Libro de las Américas, pero sucederá si no obedeces al Señor tu Dios. Mire, guardando todos sus mandamientos, estatutos que te ordena hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y mire lo que dice el versículo 16, hija. Sí, en la NTV tiene otra forma de decir, pero dice, pero si te niegas. Pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y mire cómo lo que está pasando, hermanos, es que aquí se me abrió el panorama ahora sí que se me abrió el panorama muy interesante, porque dice el versículo 16, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Qué tremendo. Ahora mire el 17, maldito serás tu canasta y tu arteza. El 18, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y la criada de tus rebaños. Sí, qué tremendo. Todo lo que al principio nos bendijo, ahora se vuelve diferente, se vuelve en contra. ¿Por qué? Por la falta de obediencia. Ay, no. La falta de obediencia. Y valga que me refiero, y eso que nuestro Dios es paciente con nosotros. Claro. Él es paciente, Claro. y nos está esperando, ¿verdad? Que lleguemos a una reflexión, ¿verdad? De todas las cosas, pero muchas Siempre veces nos pone él. Entonces, nos cerrar. imaginamos bastante. Exacto, para cerrar esta noche, hermanos, si nosotros queremos tener hijos fieles a Dios, este es el mejor momento de empezar a cambiar nuestra forma de pensar, de una renovación de nuestra mente, una metanoia, un cambio, empezar a cambiar. Una cosa es cómo te formaron y ahora es otra cosa cómo tú estás formando. Ahí cambia todo. Si te formaron a ti de una manera, es tiempo, con todo respeto, de romper ese molde y empezar a hacer un molde diferente con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tu futura generación, tus nietos, bisnietos, tataranietos, porque ahora te toca a ti, Ya le tocó a tus padres, con respeto, te formaron conforme ellos los fueron formando a ellos. Pero ahora te toca a ti, nueva criatura en Cristo. Estoy hablando con aquellos que ya conocemos a Cristo, que estamos enamorados del Señor. Ahora te toca a ti empezar con los principios, mira, con los principios que Dios nos ha puesto. Qué bendición. Y empezar a enseñar a tus generaciones, sobre todo lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Búscame Deuteronomio capítulo 6:6 y con esto cerramos porque el tiempo se nos fue. 6:6. 6:6. Amén. Dice la palabra del Señor. Mire, como voy a leer, léeme del 4. Del 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí empieza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ay, qué lindo. Ya que lo tengo, no sé si se mira allá arriba, si se mira, qué bueno, Amén. espero que se mire allá arriba. Mire, pero me impresiona este verso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, primero empezó con la cabeza sacerdotal. Y después del versículo 7 se dirige a los que están ya bajo esa sombra, o sea, a las generaciones. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Oiga, primera generación, a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Mire, todo el tiempo tenemos que andar mencionándoles a nuestros hijos el amor de Dios, que no se aparten de Él, que se enamoren de Dios, que se enamoren de una manera, si es posible, más que usted. Sí, fíjate, Que lo amen. la versión NTV dice, Ajá. debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Bendito Dios. Hermanos tremendo. benditos, pues creo que la palabra es clara. Yo ese versículo se lo dejo a usted. Acuérdese, escríbalo, Deuteronomio capítulo 6:6. Vea cómo empieza a desglosar las generaciones que Dios nos habla ahí. ¿En base a qué? A que les enseñemos a nuestros hijos el amor a Dios, que sean obedientes a su palabra, porque, hermano, nos toca formar hijos fieles a Dios. Hijos fieles a Dios. Y es la primera etapa, ya esta es la primera etapa que yo le mostré a usted. No sé si puede, voy rapidito para, nomás los dejo ahí para que usted lo vea. Es la primera etapa. Ahí está el marco que estamos viendo. La obediencia, hermanos benditos. La comunicación, el apoyo mutuo, los valores, el cuidado, el respeto, la cooperación. Hermanos, necesitamos trabajar. Sí, definitivamente. Definitivamente estamos en el tiempo adecuado del Señor para trabajar y instruir a nuestros hijos a que busquen, que se enamoren del Señor. Sí, que amén. se enamoren de Dios, hermanos, que les sean fiel, y los que ya tenemos ese privilegio, seguirles inculcando la fidelidad al Señor. Gloria Sean hijos biológicos como hijos espirituales, que se enamoren de Dios, que se enamoren de Dios. Hermana María, se nos fue el Sí, tiempo. amén, hermanos. Pues es una bendición entender todo esto. Es definitivamente que traiga ese fruto, ¿verdad? Porque cuando no entendemos la palabra, pues no podemos dar fruto, pero si la entendemos daremos mucho fruto. Y creo que todo esto que se ha compartido, se ha dicho, que pues definitivamente debemos atesorar lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? En su palabra, en ser obedientes a lo que Él nos dice. Así que vamos a dar por terminado este discipulado, tiempos de espigar, por Amén. este día, ¿verdad? Porque el siguiente miércoles, si Dios nos permite, estaremos aquí a esta misma hora. Así es, mis amados, pues gracias por acompañarnos esta noche. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor, los que estamos en lugares delicados, ahora sí, ¿verdad? Sí. Que andamos cuidándonos, por favor, aguárdese, cuídense mucho. Nosotros vamos a estar siguiendo hablando por ustedes. De antemano les invitamos a nuestro culto el día viernes a las 7 de la noche, servicio familiar. Hay mucho por caminar, hay mucho por indagar y conocer. Yo le pongo esa pantalla ahí para que usted también vaya pensando y vaya viendo la importancia de poder instruir a nuestros hijos hacia la fidelidad del Señor. Así que, mis amados, les dejamos esta noche. Dios me los bendiga, que Dios me los coma de bendición. Vamos a orar para despedirnos, hermana Amén. María. Amén. Si usted tiene algún comentario, por favor, escríbalo ahí, por favor, para leerlo despuesito y poderle contestar. Siempre estamos contestando los comentarios que nos hacen amablemente los hermanos, las personas. Les agradecemos mucho a aquellos que están, que se quedan
siempre estar con el estudio Tiempo de Espigar. Les agradecemos mucho, mis amados. Hermana María. Amén. Que el Señor me los bendiga y vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Santo. Te agradecemos por tu infinita bendito misericordia. Eres, gracias, Señor, porque tu palabra es luz, es lámpara a nuestro camino. Gracias, Señor, porque entendemos que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, Señor. Que habite en nosotros siempre, Señor, sí, Señor, tus mandamientos, Señor, que siempre pongamos por obra todo lo que tú nos dices en tu palabra, es, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, fieles a ti, Padre, para poder permanecer siempre en tu camino, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendice a mis hermanos, llévalos en paz, Padre, y en bendición. Los bendecimos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén y amén. Así que, amados benditos, Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, que será la próxima semana, si Dios así lo permite y en su voluntad está, en nuestro programa Tiempo de Espigar de la Iglesia de Cristo, el Nuevo Misterio de Benecer, en la ciudad de Aloha. Así que un abrazo fraterno para todos ustedes. Cuídense mucho y que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones, mis amados. Buenas noches, amados. Que el Señor les bendiga.